Bueno, hoy en este video estaremos hablando acerca de lo que es el fluido ideal y la aplicación de funciones analíticas en este tema. Aquí podemos ver las diferentes aplicaciones que podemos hacer con las funciones analíticas, como la estática, el flujo de fluidos o fluidos ideales, que es de lo que estaremos hablando hoy, la gravitación y el flujo de calor. ¿Qué es un fluido ideal? Bueno, se llama fluido ideal a un fluido de viscosidad nula, incompresible y deformable, cuando es sometido a tensiones cortantes por muy pequeñas que éstas sean. Aquí podemos ver las diferencias entre un flujo ideal y un flujo real. El flujo ideal ya lo hemos descrito, es un fluido no viscoso, se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido, es un flujo estacionario y la velocidad de un punto es constante con el tiempo, a su vez que la densidad también permanece constante con el tiempo. También tenemos el flujo real, que este sí tiene viscosidad, dependiendo de su viscosidad va a fluir a mayor o menor velocidad. La viscosidad está relacionada con la densidad del fluido y este sí es compresible en cierto grado. Un fluido puede ser un flujo planar. Esto significa que puede ser un flujo bidimensional si éste se mueve en planos paralelos al plano XY, y el movimiento y las propiedades físicas en cada plano son las mismas que en plano XY. Aquí tenemos unos ejemplos de un flujo planar, que este puede ser el agua o el aire si éste se mueve a una rapidez lenta. Suponga que f de xy es el campo de velocidad bidimensional de un fluido. Podemos suponer también que este fluido es incompresible. Esto significa que el fluido no sufre compresiones ni expansiones y se denomina matemáticamente como la divergencia de F igual a cero o el producto de nabla por F igual a cero. Además, se supone que este fluido es irrotacional. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que el fluido no experimenta remolinos y esta condición se expresa como la rotación de F igual a cero o el producto cruz de nabla por F igual a cero. El campo de velocidades F de un fluido ideal es un campo gradiente y es representado por esta función que vemos en pantalla. F de xy es igual a nabla phi, que es igual a la derivada parcial de phi con respecto a xy más la derivada parcial de phi con respecto a y, j, donde phi es una función de valor real llamada potencia de velocidad. Phi es armónica ya que ésta cumple con la ecuación de Laplace. Abajo tenemos la ecuación de potencial de velocidad compleja de un fluido, donde megaz es igual a phi xy más i psi xy, donde psi es la armónica conjugada de phi. Después tenemos las curvas equipotenciales y las líneas de corriente. Las curvas equipotenciales son curvas de nivel phi xy igual a c sub 1, donde la c es constante. Estas son a lo largo del eje Y el movimiento de una carga a lo largo de la curva no requiere trabajo asociado. También están las líneas de corriente. Estas representan la trayectoria real a lo largo de las cuales se mueven las partículas en el fluido y son de nivel psi xy igual a c sub 2, donde c también es una constante. En la imagen se logra ver cómo son las líneas de corriente y cómo son las curvas equipotenciales de un fluido. Podemos ver cómo las curvas equipotenciales se mueven en el eje Y y las líneas de corriente se mueven en el eje X. Ahora que hemos visto toda la teoría, pasaremos a la pizarra para el desarrollo de este ejemplo que ven en pantalla. Bueno, para resolver nuestro ejercicio tenemos la función dada de valor real phi es el potencial de velocidad para el flujo plano de un fluido incompresible e irrotacional. Encuentre el campo de velocidades f del flujo, suponga un dominio d del plano. Entonces tenemos phi de x de y es igual a x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Para resolver este ejercicio debemos tomar en cuenta ciertas fórmulas que nos ayudarán a lo largo del procedimiento. Entonces, primero tenemos que f de x de y es igual a la derivada parcial de x
en la parte de y, más la derivada parcial de phi con respecto a y en la parte j. También tenemos que q de x es igual a f de x sobre g de x, y a su vez debemos tomar en cuenta que g de x es distinto a 0. Y finalmente tenemos que q de x es igual a f' de x por g de x menos g' de x por f de x sobre g de x al cuadrado. Muy bien. Ahora sí podemos dar inicio al procedimiento para encontrar la solución de nuestro ejercicio. Para ello debemos plantear lo siguiente. La derivada parcial de phi con respecto a x es igual a x' por x al cuadrado más y al cuadrado menos x al cuadrado más y al cuadrado primo por x. Y esto va sobre x al cuadrado más y al cuadrado y esto elevado a la 2. Y por el otro lado tenemos la derivada parcial de phi con respecto a y, la cual es igual a x' por x al cuadrado más y al cuadrado menos x al cuadrado más y al cuadrado primo por x. Y esto estaría sobre x al cuadrado más y al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Luego tenemos que esto sería igual a 1 por x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x por x. Y esto iría sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado, todo esto. Y esto sería igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 2. Por el otro lado tenemos que esto es igual a 0 por x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y por x. Y esto iría sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado y todo esto elevado al cuadrado. Y tenemos que esto es igual a negativo 2yx sobre x al cuadrado más y al cuadrado y todo esto elevado a la 2. Y luego tenemos que la derivada parcial de phi con respecto a x sería igual a y al cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 2. Entonces, recordemos que f de x de y es igual a la derivada parcial de phi con respecto a x para y tenemos que esto se suma con la derivada parcial de phi con respecto a y en la parte j. Por lo tanto, la respuesta de nuestro ejercicio sería fx de y es igual a y al cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, esto elevado al cuadrado también, y
menos 2y menos 2yx sobre x al cuadrado más y al cuadrado, y todo esto elevado a la 2. Y esta sería la respuesta para nuestro ejercicio sobre el fluido ideal.